¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles como cada semana aquí en su programa Empresarios en Acción. Estamos listos aquí en Cascabel Radio Social 92.1 FM. Mi nombre es Oliverio Fernández y como cada semana me da mucho gusto saludarle, recibirlo en estos micrófonos aquí en Casa Asociación Civil. Muy contentos, ya empezamos un poco con tardes de invierno, aunque no ha estado tan fuerte, pero ya aquí pues con un poco de aire. Y hoy me da mucho gusto saludarles porque pues tenemos a un invitadazo como cada semana que nos va a contar su historia, nos va a contar pues todo lo que ha vivido para llegar a lo que hoy está. Para las personas que nos escuchan, les recuerdo por primera vez, les recuerdo un poquito, este es un programa donde empresarios sanmiguelenses o profesionistas sanmiguelenses o adoptados sanmiguelenses nos cuentan su historia real, porque ya todo, vemos puras redes sociales y creemos que todo está bonito y es muy fácil llegar a donde uno está. Y luego también creemos que la vida empresarial es la más sencilla de todas y que somos los más libres de tener tiempo. Y pues, ¿qué creen? Que no siempre es así, o casi nunca es así. Y aquí nos van a contar todas las historias, todo lo que ha sucedido y cómo han llegado a lo que hoy han hecho, pues cosas buenas, cosas malas, que nos han hecho aprender. Así que hoy me da mucho gusto, déjenme voltear ahora sí la cámara y poner la vista doble. Ahí está, ahora sí, a Jesús Barrios de Resma. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Oliverio. Muchas gracias a todo tu auditorio, tanto la gente que nos esté escuchando y la gente que nos está viendo. Muy agradecido de estar aquí en tu programa para que me puedas pues preguntar lo que tú quieras y tratar de compartir alguna historia de mi experiencia aquí en San Miguel, ahora que estoy aquí en San Miguel y lo gustoso de vivir aquí. Encantado, al contrario de que nos acompañes. Todas las personas que nos ven, que nos escuchan, por supuesto en Cascabel Radio Social, recuerden que nos pueden escribir al 415-105-0932. Aquí yo recibo todos sus WhatsApps y con mucho gusto les voy a contestar. Y al mismo tiempo también estamos en Facebook Live y pueden escribirme todas sus preguntas para que podamos contestarlas. Y si no, no pasa nada. Aquí se queda este video grabado, pueden ponernos todos los comentarios y ya después Jesús les estará escribiendo y contestando cualquiera de sus dudas. Jesús, vamos a empezar, porque el tiempo aquí se va rapidísimo. ¿Dónde nació Jesús? Yo nací en Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila. En el norte del país. Realmente estoy registrado en Durango, en Gómez Palacio, Durango, que es una ciudad vecina que nos divide un puente y es donde está la comarca lagunera, las ciudades ahí pegadas, donde se conoce como la comarca lagunera, algo pues relativamente famoso que es el Santos Laguna. Sí. Se llama así por la comarca lagunera, que ya rodeaba la laguna. Y toda mi vida viví en Torreón, Coahuila, allá en el norte del país. Allí estuve radicando hasta hace unos años. Se pasó como a la mayoría de los que somos de San Miguel de Allende, pues a lo mejor no existía. De hecho, bueno, Casa tenía su clínica y su escuela de partería, pero bueno, muchas personas nacían o en Querétaro o en Celaya, pero los registraban aquí en San Miguel de Allende, y bueno, te pasó algo similar. Así es. Que se podía en aquellos tiempos. Ahora ya no te lo permiten. Ahora ya no te lo permiten, pero en ese entonces sí sucedía. Yo nací en la ciudad de Querétaro, pero oficialmente pues, soy sanmiguelense, digo, soy de aquí, toda mi familia, pero pues así sucedía en esos momentos. Ok, pues bueno, naces allá. ¿Y cómo era Jesús de niño? Pues muy inquieto. Yo era muy inquieto. Me gustaba mucho desde pequeño lo que me comentan. Hay algunos recuerdos que sí tengo muy claros y hay algunos otros que no, pero me comentan que me gustaba mucho el comercio desde que era niño. Me gustaba el tema de las escuelas. Recuerdo todavía en alguno de esos eventos masivos que hacía la Coca-Cola, que regalaban o que en las corcholatas venían algunos puntos, lo intercambié por un premio. Recuerdo que era un reloj que tenía un Tetris, el jueguito famoso, y a mí en primaria lo rentaba en el recreo para que jugaran
y de ahí empecé con el tema de... no, sí, eras buen comerciante. Claro, desde pequeño fue lo que me fue llamando la atención. Y que dijiste, esto está interesante, aquí puedo hacer algo. Sí, y más porque toda mi vida, desde muy pequeño, realmente mi vida está muy pegada al comercio. Mis papás tenían un negocio, tenían tortillerías, así es que como es un negocio de mucha demanda, de estar ahí siempre, pues técnicamente ahí me arrullaban abajo del mostrador o yo me daba cuenta de todo el proceso de la industrialización y siempre escuchaba la venta, la compra y era parte de mi día a día ahí en Torreón, Coahuila, el negocio de las tortillas. Desde que nací es lo primero que tengo muy claro, que eso era lo que hacían en mi casa. Sí, por supuesto. Como en la mayoría de nuestras casas que se dedicaban al comercio y bueno, vivimos esta parte. Oye, Jesús, y entonces, estuviste, bueno, eso fue en primaria, secundaria igual, en Torreón? En Torreón, sí, toda mi vida realmente había estado en Torreón, Coahuila, tanto desde que nací, bueno, una vez que empecé a vivir ahí en Torreón, toda mi vida había estado ahí. Había algunos lapsos que viajaba y recuerdo que estaba por algunas temporadas de unas 2 semanas en Zacatecas, porque mis dos papás, mi papá en paz descanse y mi mamá, son de Zacatecas. Son de Zacatecas, entonces a veces visitaba a una de mis abuelitas y me estaba ahí por algunas semanas, pero siempre mi vida fue en Torreón, tanto desde pequeño, secundaria, preparatoria, universidad también estuve allá en Torreón, estuve en varias universidades. Moviéndome de una a otra con conflictos, ¿cómo se llama esto? Con crisis de identidad adolescente, que a todos nos dan. Sí, por supuesto. Y estaba más enfocado en el estudio ya un poco más adolescente y adulto joven. Y por una necesidad, realmente mis papás querían que yo me dedicara a mi carrera, que es licenciatura en Derecho, pero por una necesidad había situaciones económicas en mi casa y tuve que meterme al negocio de la tortillería a trabajar. Y dejé un poco de lado los estudios que tenía de abogado durante un tiempo ya, más o menos eso fue como a los 23, 24 años. Oye, Jesús, por lo que nos platicas esta parte de la licenciatura en Derecho, ¿era lo que tú querías desde prepa o fue algo que te invitaba la familia? Fíjate que había esos estudios de orientación vocacional que hacían en la preparatoria. Yo estudié desde tercero de kinder, inicié mis estudios, no estuve en preprimaria o todo el kinder completo. Estuve en una escuela de hermanas catequistas guadalupanas, o como se les dice coloquialmente, monjas, desde primero de primaria hasta que salí de la preparatoria. Entonces estaban muy enfocados ahí en el tema de las licenciaturas, las ingenierías, el grupo de humanidades, y les decían físicos matemáticos. Correcto. A los que iban a un grado de ingeniería. No es que me gustara, es que fue en ese momento para lo que me dijeron que era bueno. Me gustaba mucho leer y los profesores que en ese tiempo estaban de preparatoria, pues no les gustaba que en este caso me dijeran, oye, lee este libro o vamos a leer este libro, pues a lo mejor asumiendo que nadie lo iba a leer. Entonces, pues yo les contradecía, oye, es que en el libro no dice lo que me estás diciendo, me la pasaba en prefectura y en la preparatoria, y por alegar fue lo que salió en la orientación, que yo iba para una carrera de humanidades, pero no te puedo decir, es lo que me hubiera gustado, no, me gusta mucho la cuestión de las ingenierías, me gusta mucho la tecnología, pero en ese momento, pues es a lo que te dicen, y ya iniciando, pues ya fue donde me metí. Excelente. Oye, ¿alguna anécdota de la preparatoria? Pues fíjate que lo mismo que tenía de tanto tiempo en esa misma institución, tenía algunas, pues se puede decir privilegios, porque me conocían las maestras o las directoras desde que estaba muy pequeño, y a veces en el momento de que un castigo a la prefectura o a la dirección, pues los conocía desde hace mucho tiempo. Entonces me iba a la prefectura, estaba ahí con el prefecto, y pues, oye, ¿por qué te mandaron? Pues la verdad no sé, creo que me regañaron porque dije un comentario de algo que me pidieron que estudiara. Y luego, ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿sabes jugar ajedrez? Sí. Bueno, pues nos poníamos a jugar ajedrez con el prefecto o en este caso también con las directoras. No que fueran barcos, pero también tenían un criterio para pensar ellos mismos. Oye, si ya me lo mandaron y no me lo mandaron con una actividad, pues qué mejor que llevarlo un poquito a que se pueda entretener intelectualmente, y también ellos se divertían. Por si alguno me está escuchando, lo recuerdo con mucho cariño que me hacían
me hacían muy llevaderos los castigos. Pues saludos a todos los maestros de Jesús, hasta Torreón. Ok, y entonces, como bien nos comentas, comenzaste en la carrera de Derecho, por cuestiones económicas, más bien te regresas al negocio familiar. ¿Y qué sucede ahí? Fíjate que en el negocio familiar me metí más o menos como a los 22 años. Me tenían, como todos los papás, pues dan todo para mejorar la calidad de vida. Ellos se habían dedicado toda su vida al trabajo y querían para mí pues una profesión y que a lo mejor fuera a trabajar en una oficina, que consiguiera un buen empleo. Y al momento de regresar al negocio de la tortillería, pues fue un shock, porque no me habían acostumbrado, no me habían enseñado, como respeto muchas personas que desde muy pequeños les inculcan el tema del trabajo. Yo había estado mezclado con el tema del negocio, pero siempre me habían limitado a que no participara con la premisa, tú a la escuela, tú al estudio. Entonces en el momento que no es que lo quiera hacer, que lo tengo que hacer, pues fue un choque completo, porque no tenía el conocimiento, eso que mencionan, que de repente, esta persona es empresaria, es bueno para vender. No, es una de las tantas cualidades que tiene que tener un empresario. Si es buena o bueno para vender, es una cosa, pero te faltan otras 40 que en algún grado llegan de ser todavía más importantes que vender. Vender te puede ayudar a que sobrevivas, pero si no conoces de administración, si no conoces de productos, si no tienes disciplina, si no tienes constancia, si no conoces de contabilidad, de servicio al cliente, de seguimiento, y en fin, así puedes seguir la lista que se puede adecuar a cada negocio, tu negocio. Por eso en México tenemos ese parámetro que de cada 100 negocios que inician, cerca de 97 fracasan en el primer año. Y de los que quedan, en los segundos 5 años desaparecen los demás, porque no era únicamente vender. Sabía hacerlo porque lo había visto, pero todo lo demás no tenía ni idea. Así es que tuve que empezar a estudiar. En ese tiempo estaba iniciando el neuromarketing, estaba iniciando los códigos inconscientes, la cuestión de mercadotecnia todavía estaba muy en las 4P, que era el punto, el precio, la plaza. Tuve que ir viendo de cosa en cosa y de prueba y error. Yo creo que la mayoría de, oye, aquí ya te equivocaste, bueno, ¿y qué se hace? Bueno, pues ya no, pérdida. Te equivocaste como empresario, hay pérdida. No hay de, que te equivocaste, vamos a voltear el tablero y a repartir de nuevo las fichas como el turista. No, te equivocas y hay pérdida. Y eso fue lo que me fue llevando a diferenciarme, el mezclar en un negocio familiar, pero sobre todo de un producto básico, el meter un poco de idea o de ingenio para tratar de evolucionarlo, y sobre todo porque existía esa necesidad. Oye, Jesús, te escucho y escucho, bueno, que adquiriste todo este conocimiento de cómo se maneja un negocio, pero pues tú ya no estabas en la escuela. O sea, ¿no? ¿Cómo lo fuiste adquiriendo? O sea, ¿fue por la necesidad y empezaste tú a buscarlo en libros? ¿Cómo fue? Sí, fue la mayor parte fue autodidacta. Okay. Porque también con mi familia, como todos los negocios o la mayoría de mi familia se dedicaba a este negocio, al ser un negocio que funciona con la oferta y la demanda, no es necesario hacer publicidad. Sí. Porque si tú abres un negocio que puede ser a lo mejor una panadería en un lugar de barrio que no existe la necesidad, y desde el momento en que abres la puerta, lógico, si no vendes piedras, si tienes una mala cara, la gente va a acudir por simple tracción. Y a estudiar, Oliverio, a estudiar todo lo que yo creía que me iba a servir, porque no tenía tampoco un patrón o una guía de decir, ok, ahora este libro, o en ese tiempo, te acordarás, no había los coach que hay ahora, no había las páginas para seguir, no había el influencer que te estaba diciendo los 5 puntos y te lo reducía a un video de 25 segundos en donde podías, no, eran los libros y de ahí extraer algo que me servía, solo que para mí tenía que ver como comercialización, empresas o mercadotecnia para dummies o para tontos, porque no conocía nada. Y cada que sabía algo, que aprendía algo que sí me sirvió, aprendí algo y lo probaba. Porque llegó un momento en donde me empecé a colmar de algunas estrategias, pero no funcionaban porque no las llevaba a cabo. Y de repente también llevaba algunas a cabo y esas me llevaban a otro libro, a otro curso, a preguntarle a otra persona. Claro. Y fue la manera en donde, pues, autodidacta se puede decir, lo fui aprendiendo poco a poco. Me quedo con, bueno, híjole, me surgen muchas preguntas, pero vamos a seguir hilando en esto. Porque, ¿qué tan complicado fue que tú comenzaras a hacer esto y que, pues,
sí, y bien lo dijiste ahorita, vengo de una familia que eran comerciantes, que ya lo hacían todos, y donde tú a lo mejor podías empezar a decir, no, a lo mejor esto lo podemos hacer diferente, o estoy aprendiendo, pero pues tú eras el chavito nuevo. Sí. ¿Cómo fue ese choque? O a lo mejor no fue, o cómo le hiciste para convencerlos y que te creyeran que podías hacer algo diferente. Pues en principio la necesidad, en el momento en que ya las estrategias o lo que estás haciendo no funcionó, lo que estaban haciendo, pues hay un momento en donde... por favor, lo que hagas es bueno. Cuando quedan pocas opciones hay que elegir alguna, y el no tomar ninguna decisión también es una decisión, y ahí no había opciones para tanto lado de dónde moverte. Y también mis papás, tanto mi papá, pues ellos venían de Zacatecas, de un pueblito, y no tuvieron la oportunidad como me la dieron ellos de tener estudios. Mi papá creo que tenía hasta primaria, entonces como tal de guiarme a un conocimiento, mira, yo en la carrera de administración o yo en la carrera de contabilidad aprendí esto, era no. Tú lo aprendiste, dices que va a funcionar, yo creo en ti. Adelante, yo creo en ti. Que había esa apertura. Entonces, eso fue lo que me fue llevando, a impulsar más el negocio, y sobre todo porque existió un parteaguas en esa necesidad. En el momento en que yo me tengo que meter de lleno, inicié uno por la necesidad y la otra porque también mi papá se enfermó y él era el que lideraba. Al meterme yo de lleno y resolver los problemas financieros, después de que me meto de lleno, cerca de 1 año y medio, creo que fueron 1 año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente, él muere. Entonces, ahora sí ya no había otra salida. ¿Ya eras tú? Ya era yo, ya no tenía como tal de que, papá, pues no me gustó, fíjate que yo voy a seguir con lo mío, voy a regresar, ahora voy a buscar una maestría o me voy a dedicar a buscar. No, ya te metiste y ya no hay quien te sustituya. O sea, ya no había el cambio, ya me dio un calambre, ya no había marcha atrás. Así es que lo único en lo que podía pensar era en automatizar el poder buscar una libertad financiera, que es lo que busca la mayoría. Porque cuando te metes a un negocio por necesidad, cuando pasan los años, yo creo que llega un momento en tomar una decisión, es ¿por qué estoy aquí? ¿Realmente me gusta o cómo fue que llegué ahí? Y fue una de las cosas que también después de unos años me hizo que cambiara de rumbo. Cuando me empecé a preguntar, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo no me metí aquí porque me gustara o porque esto fuera lo que estuviera buscando. Yo me metí aquí por necesidad. Ya se movió la necesidad, ya no tengo esa necesidad. Me metí aquí por problemas financieros. Ya no hay esos problemas financieros. Bueno, ¿y yo qué sigo haciendo aquí? Y fue lo que me movió a buscar otras cosas que durante la investigación de la mercadotecnia me empezaron a llamar la atención. Y eso surgió de todo este estudio y de toda la experiencia que tuviste en ese tiempo. Sobre todo de la inquietud. Sí, del laboratorio que tuve en el negocio, porque al momento de estar, los negocios en un inicio cuando somos emprendedores son un laboratorio. Sí, son un laboratorio, todos los negocios, y más ahorita que la tecnología, y bueno, que es otro tema ahora con la inteligencia artificial, que a esa sí hay que... ¿Qué tal, No, es otro sentido completamente diferente de lo que conocemos como una competencia empresarial o como una competencia laboral. Así es. O sea, las horas hombre que a lo mejor un ingeniero, un arquitecto, un locutor se puede tardar en revisar un tema, en estudiarlo. Ya hay programas en Inglaterra, ya hay programas en Estados Unidos en donde la misma inteligencia artificial ya creó un holograma y ellos mismos, tú le pones, por favor, el programa de hoy que me hables de este tema. Si ya tiene, empieza el programa. Y quiero que sea con la voz de este famoso locutor y yo quiero que tengas esta presencia, comerciales los mandas y sobre la marcha va generando los comerciales. En fin, es algo que ha evolucionado muchísimo, pero en ese llevar o en ese estar investigando, me llevó en ese laboratorio a poder buscar algo que realmente sí me gustara y siempre ha sido la comercialización. Solo el encontrar las necesidades y poder satisfacerlas en el mercado es algo que siempre me llamó la atención y fue donde empecé a irme un poquito más a ese nicho. Ok, ¿y eso seguía siendo en Torreón? Sí. ¿Y empezaste con comercialización de...? Fíjate que teníamos un negocio que era muy interesante. Este negocio se encargaba, no era yo la única persona, en el camino me fui encontrando a personas que tenían otras habilidades.
Uno de ellos era un ingeniero en tecnologías de la información y comunicación, carrera que cuando yo estudié no existía, tenía como unos 5 años que le acababan de poner. Un ingeniero en mecatrónica, estaba un productor cinematográfico, otro abogado, una fotógrafa y una diseñadora gráfica. Entonces, nuestro trabajo era que alguien nos llamaba y nos decía, oye, tengo esta idea o tengo este negocio establecido. Los que tenían una idea, lo que hacíamos era revisar el producto, revisar qué era la necesidad que se estaba satisfaciendo, qué era el diseño del producto, qué necesidad cubría en el mercado, cuántos productos se vendían en ese mercado o en esa zona que querían vender, y hacíamos un resumen de diferentes puntos de vista. Había un psicólogo también. En el momento en que nosotros le decíamos, este es tu resumen, tu producto, tu idea, en Chihuahua tiene la capacidad de llegar a vender hasta tanta cantidad, esta es la marca o este es el color que le gusta a las personas. En las redes sociales que allá iniciaban por ahí del 2014, tiene tanta afluencia, tienes que invertir a esto, estos son los contratos que te funcionarían, en fin, le hacíamos un estudio para que supiera hasta dónde estaba su límite. La persona decidía, ok, si lo quiero, perfecto, nosotros podemos trabajar en dos vertientes. O trabajamos para implementarlo y tiene un costo, o lo implementamos y nos vamos por una porción de los resultados que cause ya la venta que vaya a tener. Y otra vertiente era las personas que tenían negocios ya establecidos, nos buscaban y nos decían, oye, es que estoy atorado, ya no tengo para dónde moverme, no veo que esté avanzando, no veo que esté teniendo movimiento, y ya desde adentro de un negocio establecido hacíamos los mismos análisis con todos los departamentos y trazábamos estrategias tanto internas de automatización como externas de mercadotecnia o de promoción para poder potencializarlos. Estaba muy interesante porque no solo era del nicho de lo que se podía ver, sino también de lo que el producto o el servicio expresaba por medio de emociones. Por eso teníamos un psicólogo, para poder ver el producto, qué emociones tenía y también poder proyectarlas a través del diseño, del video, de la imagen, de lo que tuviera o de lo que se pudiera apalancar. Y eso era lo que empezamos a conocer varios negocios o varios nichos por ese proyecto. Oye, Jesús, también creo que sería interesante porque dentro de esta línea de tiempo no te he preguntado, solo nos comentaste, bueno, que empiezas a los 22 años, regresas a este negocio familiar, pero ¿qué año era ese? En los 22 años soy un poco malo para las fechas, pero si tengo 39, este año cumplo 40 años. Entonces estamos hablando que estamos en el 2024, otros 20 más o menos 2005. Como el 2000, más o menos, 2005, como el 2005, 2006. Perfecto. Y entonces, ¿y esto lo empiezas cuántos años después? Este proyecto lo inicio más o menos como unos 10 años después. Unos 10 años. O sea, tú duraste 10 años en el negocio familiar. Así es. Y es cuando consolidas, cuando pasa toda esta parte familiar, donde ya tú te hiciste totalmente cargo, y después de un tiempo y que tú pues aprendes una parte empírica y de experiencia y otra parte estudiando, y bueno, dices ya, hasta aquí, y empiezo este nuevo emprendimiento. Sí. Porque fue un emprendimiento, ¿no? Sí, claro, todo es emprendimiento. Perfecto. Todo es emprendimiento, eso me gustó. Y este emprendimiento, bueno, nos platicaste que fueron estas 5 personas, tú las fuiste, sí eran 5, ¿verdad? Sí. Las fuiste conociendo, cómo surgió, o sea, porque esa parte me gustaría que nos pudiéramos regresar un poquito de cómo fue, porque al final empezó en una inquietud, todo. Sí. Claro. Ya me cuestioné, ya no quiero estar aquí, y luego de ahí eran tus amigos, los conocías, tenían la inquietud, lo platicaron, vieron la necesidad en el mercado. ¿Cómo fue? No los conocía ninguno, no los conocía. Se fueron, yo creo que los caminos se fueron uniendo y también se fueron acercando. Porque más o menos desde el 2000, yo creo que a partir del 2010, cuando ya tenía como unos 6 años, empecé a utilizar las redes sociales. Y en el 2010, hace 14 años, eso... Y que ahí empezaban, porque me acuerdo que Facebook fue en 2008. 2008. ¿No? Aquí en México. Sí, y en el 2010 empecé a hacer videos, empecé a hacer promoción por medio de pequeños videos que teníamos. Conocí a una persona que podía insertar música y conocía cómo trabajaba en ese tiempo una televisora. Y en ese tiempo era muy nuevo, muy nuevo. Entonces personas se empezaron a acercar.
Unos directamente porque eran clientes del negocio que tenía y otros porque empezaron a ver las ideas que surgían y eso, oye, yo quiero participar. Bueno, pero en este negocio como tal, pues tiene sus límites porque ya a ese momento ya los tenía muy bien analizados. Sí. Pero, ¿qué te parece si mejor buscamos qué otro tipo de negocios podemos tener? Y se fueron sumando uno a uno hasta que llegó un momento, bueno, vamos a ofrecer el servicio que tenemos y cada quien desde su trinchera analiza el mercado para que todas las personas tengan posibilidad, no solo de que, hazme un video para redes, no, hazme un video para redes, ve qué resultados va a tener, vamos a generar una imagen, vamos a saber si ese video va a vender o no va a vender y de ahí fue como nos fuimos constituyendo. ¿Y crean una empresa y una marca? Sí, creamos una empresa y una marca y ya a partir de eso empezamos a ofrecer los servicios con los empresarios que ya estaban consolidados en Torreón y con algunos otros, sobre todo en el nivel educativo, en las escuelas, tanto que podía ser primaria, secundaria y prepa, como algunas instituciones, que había 3 personas que eran del TEC de Monterrey en el grupo, entonces también tuvimos acercamientos, también tuvimos un acercamiento con el tema político en ese tiempo, para una campaña que iban por la presidencia de Torreón, para que pudiéramos ser, pero del grado como asesores, de poder explicar qué era lo que nosotros en ese momento veíamos, porque ha cambiado mucho, y cómo podíamos potencializarlo. Tú fuiste el iniciador de toda esta idea. Sí. Perfecto. Oye, Jesús, y lo que escuchándote, pues veo que te gusta ser como muy disruptivo, buscarle, ¿no? Y estar haciendo cosas nuevas, y viniendo de un negocio que no había que hacerle mucho, nada, ¿no? Nada. O sea, ya te dijeron cómo es y así hay que hacerlo. Buenos días, ya de tarde ya llegó el ingeniero Arturo Morales. Qué gusto, bienvenido. Y entonces, mi pregunta va hacia qué habilidades, porque al final es un programa empresarial donde muchos emprendedores nos escuchan y profesionistas, y veo en ti ciertas habilidades que fueron las que te han ayudado y las que te ayudaron cuando puedes sacar adelante el negocio familiar y luego este nuevo emprendimiento. ¿Qué habilidades crees que para ti son fundamentales y que te han ayudado en tu vida a llegar así a donde estás y que ahorita ya llegaremos a donde estás ahorita? El observar, Oliverín. Okay. El observar. Los negocios, a veces pongo pues una equiparación que son como una pequeña planta. Y si esa planta no es observada constantemente, en cualquier momento puede desaparecer. Bien. Es algo parecido como un emprendimiento cuando estás brincando los escalones, casi también se puede equiparar como a un paciente en terapia intensiva, porque te descuidas un momento y algo le puede llegar a suceder que puede llevar a la catástrofe de ese negocio. Entonces, si hay una de las habilidades que más me han servido para emprender y sobre todo mantenerme, es estar observando constantemente. Y actuar rápidamente. Claro, no, porque si observas, qué bonita plaga, mira, qué bonitos colores, mañana voy a ver cómo, al día siguiente regresas y ya no puedes hacer nada. Si es que el observar y el actuar lleva de la mano también el conocimiento, pero sobre todo el observar, porque si encuentras un problema y ya lo identificaste, en la misma observación vas a encontrar respuesta. Bueno, ya encontré que tiene una plaga la planta. ¿Y qué hago? Bueno, ahora investiga cómo son las plagas o cómo se combaten. Claro. Y ahí es donde viene el conocimiento. Oye, y observar y escuchar al cliente. Sí. Fíjate que en la cuestión de escuchar al cliente, para algunos negocios aplica muy bien y para algunos otros negocios lo que tienes que darte el tiempo es de generar esa experiencia o de observar la experiencia que le estás generando al cliente. Ok, sí, claro. Porque cuando se involucran negocios que tienen temas emocionales como los organizadores de bodas. Siempre te van a pedir más y más, sino el cliente y nunca va a estar. Sí, un organizador de bodas en ese momento es un hecho lo que está pasando, sea una boda, sea un cumpleaños, sea un bautizo, en donde hay tanta adrenalina y tanto cortisol al mismo tiempo que las personas no se acuerdan realmente de cómo fue la experiencia. Y si les preguntas en ese momento, tienen pintada la sonrisa. Sí. Y si les preguntas después, a lo mejor ni se acuerdan de qué hicieron. Pero si tú estás viendo qué experiencia se generó y sobre todo que el cliente pueda retornar, es ahí donde le puedas preguntar, oye, ¿y tú por qué vienes? O sea, ¿por qué eres cliente asiduo? O, sobre todo, a los clientes que ya te dejaron de comprar. Ahí es donde puedes encontrar verdaderas respuestas. Es fabuloso.
Oye, y bueno, seguías en Torreón, seguías con esta empresa, vamos con la línea de tiempo, ¿qué siguió sucediendo? Fíjate Para ya ir llegando aquí a San Miguel de Allende. Fíjate que empezamos a analizar o empezamos a platicar con varias empresas ya que tenían sedes en varios estados de la República y empezamos a ver que muchas de ellas tienen un origen familiar. Muchas empresas, aunque no lo veamos ahorita como Soriana, como Lala, varios bancos, Correcto. tienen un origen familiar. Algunas evolucionaron a tal grado en donde se hicieron corporativos y ahora son transnacionales. Algunas otras se sigue teniendo el mismo hilo del pater family o de la persona en donde todavía toman las decisiones, sean o no las correctas o adecuadas. Correcto. Cuando empezamos a tener ese acercamiento con todas las empresas que empezamos a analizar mercados, se acercaron unos chefs que querían bajar un recurso federal o que querían adquirir un recurso federal promoviendo la gastronomía de México. Querían crear un centro cultural en donde se expusiera toda la variedad que existe en todo México, desde las gorditas del norte hasta a lo mejor las tlayudas del centro, la comida yucateca, en fin, todo. Y estas personas nos proponen hacer una campaña más enfocada a la promoción y parte de esa promoción incluía una gira por todo México, o bueno, empezando por ahí que estamos cerca del norte, donde empieza ya un poco más la gastronomía, porque después de Torreón los platillos más típicos son la carne asada y los tacos de carne y los burritos de carne, así es que no tiene mucha diferenciación como aquí. Cuando empezamos a movernos, empezamos en Durango, después Sinaloa, llegamos aquí también a Zacatecas, y cuando estábamos llegando aquí al Bajío, fuimos a Dolores Hidalgo a unas carnitas ahí del mercado, y la siguiente parada era en Querétaro, para seguir con las entrevistas, que llegamos a los restaurantes y promovíamos desde un puestecito hasta un restaurante que pudiera tener una estrella Michelin para darle ese contrapeso. En Dolores Hidalgo veníamos con un chofer en la gira y se perdió, que ahora no entiendo por qué se perdió, porque Dolores está pequeño, tiene una entrada y una salida, y cuando logramos salir de Dolores ya estaba oscureciendo y nos tocó una de esas lluvias torrenciales de la carretera que viene de Dolores hacia Querétaro, y en esta parte pues la verdad el chofer, la recomendación fue, si sigue lloviendo así es peligroso seguir con esto. Claro. Entonces decidimos quedarnos aquí en San Miguel improvisando. Llegamos, nos encontramos un hotel que todavía no estaba mucho de moda, el Airbnb, eso fue en el 2016, a finales del 2016, y encontramos en Casa a la Triste, aquí en Los Frailes, pero antes de irnos para allá nos estacionamos, creo que todavía se permitía en algunas, bueno, no recuerdo, en la calle San Francisco nos estacionamos, creo que todavía no estaba completamente peatonal, y nos bajamos y empezamos a caminar, íbamos al restaurante que está ahí cerca de Los Remedios, para ver, como era improvisado, a ver si nos dejaban hacer una entrevista. Sí, todavía podías dar la vuelta y bajar por reloj. Sí, al llegar ahí, yo iba caminando mientras que iban las personas encargadas de pedir la entrevista, y justo ahí en la calle San Francisco, enfrente del jardín, o del otro lado donde actualmente, o donde era la presidencia, ahora Secretaría de Turismo, le mandé un video a mi esposa, diciéndole, ya encontré la ciudad donde nos vamos a venir a vivir. Le mandé el video, ella no conocía San Miguel, regresamos después de llegar a la Ciudad de México. Para que veas, ingenio, cómo enamora esta ciudad. Llegamos a la Ciudad de México, de ahí se acabó el tour, regresé a Torreón, le dije, oye, nos vamos a ir a vivir ahí, oye, ¿por qué? No sé, ¿y a quién conocemos? A nadie, ¿y qué vamos a hacer? Pues la verdad no sé, pero puedo analizar qué tipo de negocio, con lo que te platico que era parte de lo que hacíamos de servicios, puede tener absorción, y a eso nos dedicamos. Entonces pasaron como unos 3 o 4 meses, ya era a finales del 2016, llegamos aquí en Semana Santa del 2017, pero ya decididos a vivir. Veníamos en el camión cuando nos decidimos venir por carretera, no sabíamos que eran tantas horas y el vuelo que había en ese momento era hasta la Ciudad de México y en horas nos salía mejor. Claro. Cuando íbamos llegando ya aquí también de Dolores, hablamos para confirmar la estancia en la casa que ya habíamos rentado, pero como era un miércoles previo al Jueves Santo, simplemente nos dijeron, disculpe, es que ya la renté, y ya no teníamos dónde quedarnos. Así es que llegamos y nos estuvimos ahí en un hostal que está ahí en la calle Loreto, que no recuerdo ahorita el nombre, para empezar a buscar dónde quedarnos, y en algún momento pues ya no teníamos como tal opciones. Imagínate hace 8 años encontrar una casa de renta por largo plazo en un Viernes Santo,
Entonces, no, y sí encontramos algunos que querían rentar, pero en el momento, oye, pues tengo este departamento, no conocíamos, no nos alejábamos mucho de la zona norte de San Antonio, mira, yo te lo dejo en $1,500. Y es, no, o sea, vamos llegando y aparte no sabemos ni qué estamos rentando. Logramos encontrar después, que ya casi nos íbamos a Zacatecas porque ahí tengo familiares, un departamento, y de ahí ya llegando, pues me puse a analizar qué era lo que se podía hacer aquí en San Miguel. Híjole, qué historia, ¿verdad? ¿Qué tal, ingeniero? Y entonces, ya empiezas, ya te estableciste. ¿Y cómo fue ese proceso de estar buscando qué hacer? Además, wow, qué lanzado. Sí. O sea, sí con toda la familia y decir, y yo no sé qué voy a hacer, pero algo se puede hacer y yo aquí lo voy a encontrar. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues fue... Además, no conocías ciudad, no es tu ciudad. No. O sea, de que como si regresas a Zacatecas, no tenías familia, no tenías amigos, los empezaste a hacer. Sí, la verdad cuando llegamos aquí no conocíamos absolutamente a nadie. Lo único que sabíamos es que era una ciudad que tenía pues muy buena reputación y empezamos a buscar. A mi esposa le gusta pintar y fue y encontró... ¿Y ya tenían esta inquietud de que se iban a mudar de Torreón? Pues estábamos pensando en varias ciudades, pero no era algo como tal definido. Estábamos buscando alguna opción para buscar pues un nuevo horizonte, pero no estaba San Miguel ni de chiste en el mapa porque no lo conocía. Sí, claro. Y bueno, y empiezas entonces a hacer tu estudio de mercado. ¿Y qué sucede? Pues en el momento que hago el estudio de mercado me encuentro que hay... Oye, ¿y la otra empresa qué pasó? ¿Ahí se quedó? ¿La continuaron ellos? La otra empresa, fíjate que cuando decidí yo venirme y que me siguió también uno de ellos, el que es productor cinematográfico, les pregunté, oye, voy a buscar por San Miguel, quien quiera seguir, adelante, esto es lo que puede haber. Y decidimos trabajar a distancia por si surgía algún proyecto. Y la empresa, la tortillería se quedó únicamente una sucursal abierta. Sí. Y en cuestión de este negocio ya se facilitaba un poco de trabajar a distancia, sobre todo para las consultorías. Ya después de la implementación, pues alguien tenía que viajar para poder hacerlo. Cuando llegamos aquí a San Miguel, me pongo a analizar y encuentro 3 caminos. Uno de los caminos que no tengo y no tengo en este momento nada de experiencia, que es una gran parte del ingreso que tiene San Miguel, es el tema de la agricultura y la ganadería. Totalmente. Que en cuestión financiera, pero en cuestión de personas que trabajen en ello, pues puedes mover cientos o miles de hectáreas con un grupo de personas muy reducido. Entonces yo no tengo experiencia en eso, no me voy a meter. Encontré la otra parte que era el turismo y que de ahí se desprendía la cuestión de los eventos, la cuestión de la organización y todo lo que tenía que ver con turismo, hotelería, todo lo que estaba ahí que tampoco era algo que me llamara la atención. Y también vi el negocio de los bienes raíces. Y en el negocio de los bienes raíces no que tuviera experiencia, porque no la tenía, cuando llegué aquí nunca me había dedicado a esto, solo sí tenía el conocimiento del tema jurídico, que es una gran parte de los bienes raíces, y me puse a analizar y dije, ok, esto era su mayor auge, 2016, ¿no? Yo creo que sí. Por ahí estaba, ¿o qué onda habrá sido 2018? Antes de la pandemia, estuvo a tope. Pero es que también hay las bodas. Sí, pero... Digo, sigue, pero sí. Bueno, ya tú nos contarás. Y luego... se empezó de lo que después empecé a investigar, sí, el auge más fuerte de los bienes raíces viene después de que se quita la recesión que hubo en el 2008, que duró cerca como de 2 años y medio, casi 3 años. Y ahí empiezas. A partir del 2011, 2012 empieza hacia arriba. Viene la llegada, si no mal recuerdo, también del Rodwood, no estoy seguro de qué año llegó. 2012. 2010. Después de eso ayuda porque también empiezan a potencializar mucho esa parte. Tenía lo del premio del 2008, empieza a potencializar la ciudad. Totalmente. Cuando yo llego, sí ya muchas cosas que habían surgido en el pasado, ya habían hecho que San Miguel tuviera mucha presencia en cuestión inmobiliaria. Y en el 2017, que yo empezaba en esto, pues la verdad no conocía qué había atrás. Y en el 2018 sí fue un año muy fuerte, que sí me comentan muchos, que fue de lo más fuerte que tenía registrado en la historia. ¿Cómo inicio en esto? No empiezo como emprendedor en este negocio. Primero, al ser un negocio que no conocía,
empecé a buscar trabajo tocando puertas en lugares para ver quién me contrataba, de lo que fuera. Yo lo que quería era una silla y ofrecía, oye, ¿y qué sabes hacer? Mira, de bienes raíces nada, pero tengo esto de mercadotecnia, lo puedo aplicar. Oye, ¿y cuál es tu pretensión o qué es lo que quieres ganar? A mí dame una silla y déjame hacer lo que sé hacer y dime cómo lo puedo meter a tu negocio. Lo fui buscando hasta que encontré un trabajo de asistente de un agente. Encontré un trabajo que un agente estaba solicitando un asistente y de ahí pude entrar. Al ver cómo se movía en la empresa sin conocer nada, empecé a implementar todo lo que conocía de mercadotecnia. Empezó a tener mucho movimiento de ventas la empresa en donde entré, pero no tenía como tal control ni del grado administrativo ni de lo que llevaba, más que yo estoy del lado de comercial, mercadotecnia y se acabó. Y aparte, inexperto, no sabía cómo llegar hasta el último nivel. Esta empresa tiene ciertas situaciones que venían arrastrando desde varios años atrás, y cuando ya se había comercializado, que ya le había prometido a varios clientes que apenas empezaba a tratar, desafortunadamente la empresa no puede continuar, pero yo ya le había dado mi palabra a varios clientes o se habían vendido productos. Entonces después ya llegué, tengo aquí 1 año y medio, no me voy a ir y mucho menos de esa manera. Así es que creamos una empresa para dar soporte a lo que ya habíamos provocado, y de ahí surgió lo que ahora se conoce como Redma, que técnicamente es Real Estate San Miguel de Allende, porque era como se llamaban las redes sociales que teníamos. No se llamaban Redma, eran el nombre completo, bienes raíces en inglés en San Miguel de Allende, y haciendo las siglas, por eso se llama Resma. Pero se generó nuevamente como un ciclo a través de la necesidad de, bueno, ya se prometieron cosas a clientes, hay procesos, pues vamos a iniciar a ver cómo les cumplimos y volver a aprender en todo el proceso. ¿Y eso te toca en qué año? Eso me toca en el año 2018, técnicamente un año después. Un año después de llegar, empezamos con el proceso, empezamos a generar la empresa, empezamos a crecer poco a poco, y cuando creíamos que todo estaba resuelto, que iba viento en popa, empezábamos a tener cierta reputación porque tuvimos que recuperar algo, no nos conocía nadie. Y en ese momento en donde dijimos, de aquí va a ser nuestro mejor año, viene la pandemia. Así es. Y se cierra absolutamente todo. Sobre todo al ser un negocio en donde dependemos de un mercado de nacionales y extranjeros de una edad avanzada, pues técnicamente esas personas no van a hacer nada. Y en la pandemia, lo que fue después del 18 que empecé a conocer, el 2019 y ya después que inició un poco a levantarse en el 2020, el 2019 para mí fue uno de los mejores años, porque como no tenía mucho negocio, tenía mucho tiempo para leer y aprender. Entonces fue como me metí de lleno. Bueno, esto en algún momento se va a levantar, y si se va a levantar tengo que estar listo. Entonces todo lo que conocía aplicado a otros negocios me convertí como en mi propio cliente. Me voy a poner a investigar qué cosas son las que vienen después de la pandemia para estar listo antes que todos. Y empecé a ver lo que venía de la digitalización, empecé a ver cómo venía muy fuerte la cuestión de las transmisiones en vivo, empecé a ver todo lo que venía, y de nuevo, bueno, pues lo voy a hacer ahorita que no lo está haciendo nadie, porque a lo mejor muchas personas están pensando que esto ya se acabó para siempre, y cuando se pasa la pandemia es nuestro mejor pico, porque todo ese tiempo que no tenía trabajo, toda esa inversión, lo aproveché para investigar hacia dónde iba el mercado. Padrísimo. Y de ahí despega Resma. Sí, de ahí empezamos a despegar, empezamos a generar pues un poco más de procesos, protocolos, promoción, proyección también. Parte de lo que tuve que hacer para generar las relaciones, me metí a la asociación desde que llegué, casi un poquito después de que empecé en la empresa, y para generar pues todo lo que, si tú quieres recibir, me metí a AMPI. Si tú quieres recibir... Te manda a saludar mucho a Rosalba, aquí lo estoy viendo. Rosalba, muchísimos saludos, Rosalba. Sí, una colega que estimo muchísimo. Y me metí en AMPI para tratar de ganar pues algo de credibilidad, porque no la teníamos. No nos conocía nadie, y para poder recibir pues empezamos a dar. Empecé a ayudar con todo lo que conocía, claro, aplicarlo a la asociación, ayudar primero donde podía ayudar, que primero era como socio, sin ningún cargo. Claro. Después me dan la oportunidad de ser secretario general, 1 año después me dan la oportunidad de estar en la vicepresidencia, y luego tomo la presidencia en el 2022 de AMPI, y de nuevo también con el compromiso de aplicar todo lo que conocía ahora a la asociación, para que pues todos nos viéramos beneficiados con esto.
Te sigo leyendo porque ya nos quedan pocos minutos. Te mando a saludar a Carlos Martínez, que parece que te está certificando a tu equipo. Sí, Carlos, muchísimas gracias, muchos saludos también y muchas gracias a Carlos por todo lo que hace por el gremio también. Y me pregunta aquí una persona, me dice, ¿cuál sería el mejor consejo que nos puedes dar a los emprendedores? El mejor consejo que les puedo dar a los emprendedores es la habilidad más fuerte o la responsabilidad más fuerte que tiene un director general. Que cuando eres emprendedor, desde el momento uno, aunque seas el único, eres el director general. El director general, la responsabilidad más fuerte o el consejo que les puedo dar es que siempre le dediquen un tiempo a saber qué negocio, qué nicho los va a venir a sustituir. Porque si ustedes se dan cuenta, se pueden dar cuenta de cuánta vida les queda a su negocio. Y si eso lo saben desde unos años adelante, pueden moverse. La mayoría de las empresas colapsa porque en el momento que se dan cuenta que están quebrados, es en el momento en donde están quebrados, pero no sabían que no únicamente fue su responsabilidad, sino que el mercado los llevó a eso. Si es que siempre investiguen no únicamente cómo renovar su negocio, sino hacia dónde va ese negocio para que en el momento en que tengan que brincar o tengan que moverse, como bien lo mencionaste, tengan que tomar una acción rápida, sepan hacia dónde moverse y no vayan hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Pues vamos a tener que pedirte otro programa completo, ¿verdad? Porque ya estamos casi en los últimos minutos y veo que mucho nos puedes platicar al respecto, Jesús, porque bueno, aquí me vendrían muchísimas preguntas porque de ahí es, a lo mejor tú lo mencionas porque para ti veo que es muy, muy sencillo arriesgarte y no tener miedo y eso, atreverse. Esa parte es fenomenal. Y para ti lo veo que lo dices muy natural. Digo, si pudiste venirte de una ciudad así de aquí está el video y vámonos. Híjole, no para cualquiera, sería sencillo hacer eso. Pero qué padre, qué increíble, qué buen ejemplo hoy les dejas a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Oliverio. Fíjate que ya por último, sí comentarles, muchas personas, tengo 2 hijos, uno tiene 6 años y el otro va a cumplir 3 años. Me comentan o platicamos entre los padres, oye, ¿y hacia dónde va? Creo que algo de lo más importante, no solo para las nuevas generaciones, sino para nosotros, es trabajar en la inteligencia emocional. Okay. Porque en un mundo tan cambiante, sí, no sabemos a lo que nos vayamos que enfrentar o no sabemos cuando en algún momento es, bueno, yo fui carpintero toda mi vida, ya me sustituyó una máquina, ¿ahora qué voy a hacer? Y la habilidad la tienes, un carpintero tiene habilidades muy grandes, pero tiene que tener la inteligencia emocional para afrontar y decir, ya se acabó, ¿qué es lo que sigue? Y hoy todo nos puede cambiar, platicamos hace rato de la inteligencia artificial, es impresionante lo que puede suceder porque ahora sí uno, pues bueno, viene a transformar muchas cosas, pero también necesitamos conocer qué vamos a hacer con nuestro tiempo, cómo aplicarla, cómo nos puede ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos. No lo sé, Hoy estamos aquí frente a un iPad que está utilizando un programa que yo lo estoy manejando, no necesitamos a nadie y esto sí, no lo podías hacer jamás. No, ni siquiera hace 10 años podías hacer esto. Y puedo estar usando 2 cámaras y entonces yo estoy manejando la consola y entonces la tecnología sí nos ha llevado a cuestiones muy interesantes, ¿no? Si hoy tengo que dar un discurso, puedo generarlo en 5 segundos y puedo empezar a hablar de cualquier tema. Lo que le podría llevar una semana a Winston Churchill, el poder decir, quiero un discurso de 800 palabras, le podía llevar semanas. Ahora tú lo puedes hacer con un mensaje de voz. Necesito un discurso de 800 palabras y si tu computadora es veloz, en 30 segundos te lo va a dar. Es correcto. Entonces esa parte, bueno, está muy interesante y tienes toda la razón. Ya te invitaremos. Ya viste más o menos de qué se trata este programa, Jesús. Entonces yo creo que otro día ya más que de tu historia podemos enfocarlo a temas empresariales que veo que tienes mucho conocimiento y que quieras compartirlo. Y con mucho gusto aquí, esta es tu casa y son tus micrófonos y creo que tienes mucho que aportarle a todos estos emprendedores que hoy nos escuchan. Muchísimas gracias, Oliverio. Muy honrado por la invitación. Y ya para cerrar, porque el ingeniero ya estamos sobre su tiempo, pero conste que a mí también me quedan 5 minutos. No te creas. Para cerrar, pues
y que todas las personas que nos escuchen, porque se vale también un poquito el comercial. ¿Qué es Resma? ¿Qué hace Resma? ¿Y dónde te pueden localizar? Claro que sí. Resma es una empresa inmobiliaria que es orgullosamente creada aquí en San Miguel. Tenemos varios departamentos y muchos agentes que son originarios de aquí de San Miguel de Allende. Nos encargamos de la gestión de la compra y venta de propiedades, analizando desde el sistema o lo que tengan legalmente, el tiempo que se puedan tardar en vender, el valor comercial que puedan adquirir. Asesoramos tanto legal como en cuestión de negociaciones y hasta emocionalmente a las personas para llevarlos por el buen camino de la venta y sobre todo que no haya ese estrés. Nos pueden encontrar en nuestras oficinas ahí en Mesones número 53 en la Plaza de San Ignacio. Ahí está una de nuestras oficinas y la otra está en Plaza Primavera, ahí en la salida Real a Querétaro, justo al lado del registro público también nos pueden encontrar. Nuestro teléfono es 415-145-1367 y con gusto si tiene alguna necesidad o alguna situación que nosotros le podamos ayudar, recuerde que la asesoría es completamente gratuita. Nosotros ganamos en el tema de la comisión una vez que hagamos nuestro trabajo de comercialización. Pues ahí lo tienen. Yo te agradezco muchísimo que hoy nos hayas acompañado, Jesús. Gracias por haber estado aquí en estos micrófonos de Cascabel Red Social. Y bueno, ¿algún último mensaje o algo que quieras compartir? Pues lo único, ahorita yo sé que este programa lo ven y lo escuchan muchos sanmiguelenses. Créanme que ahorita San Miguel de Allende lo que mucho necesita es mucha unión entre todos. Si este programa lo estamos escuchando o lo están escuchando empresarios, emprendedores, si lo está escuchando también la sociedad civil, gente que se dedica a esto, o también consumidores, ¿por qué no? Hay consumidores que ven este programa. Necesitamos mucha unión, no con un sentido de un regresar a San Miguel lo que fue. La evolución es inevitable, solo tenemos que hacerlo todos juntos. Ahorita todos necesitamos de todos y al unirlos creo que se pueden hacer cosas muy interesantes en San Miguel. Pues ahí lo tienen. Yo te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros, por compartir esta tarde. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Perdón por tener que hacer este cierre tan rápido, pero ya estamos sobre el tiempo. Gracias por haber estado esta tarde aquí en su programa Empresarios en Acción. Sean muy felices, disfruten la tarde y tengan muchos momentos felices. Continuamos con la programación.